Buenas noches, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Queremos saludar a las personas que van a estar viendo por YouTube. Les queremos saludar y decirles que sigan a lo que estamos haciendo, ¿no? Las enseñanzas. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En este momento, Señor, pedimos la dirección del Espíritu Santo, que usted, Señor, pueda darnos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un milagro que Jesús hizo en el libro de Marcos. Vamos a ir los invito al libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo del 46 al 52, pero lo vamos a ir deteniendo versículos por versículos, porque este es un milagro muy interesante que queremos que ustedes puedan analizarlo. Empieza el versos 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud le seguían. Sabemos que Jericó era una ciudad donde había mucho dinero, una ciudad donde iban todas las gentes a cambiar dinero en ese lugar. Eso era una ciudad muy famosa, muy visitada por todos los que tenían dinero. Iban hacia ese lugar. En ese lugar, en la entrada de ese lugar, dice que cuando Jesús salía de esa ciudad, se encontró que le seguía una gran multitud. En el libro de Marcos, cuando habla acerca de las multitudes, no siempre las multitudes son buenas, porque en esta ocasión, vamos a ver más adelante, que esta multitud, a veces, el cristiano a veces se encuentra con multitudes que a veces no lo dejan ver más allá, no le permiten ver lo que él quiere ver. Entonces, cuando Jesucristo recorría por esta ciudad, dice que bajaba por este camino, ¿verdad? Entonces, los ciegos en ese tiempo, ¿quién era un ciego en ese tiempo? Un ciego en ese tiempo era un ciego que era despreciado, era un ciego que era ignorado, era un ciego que nadie le ponía atención. ¿Por qué? Porque la gente pasaba adinerado. Era un ciego que para que él pudiera estar estirado las manos para que la gente le diera dinero, tenía que ir a la ciudad, y la ciudad lo certificaba. La ciudad le daba una capa, la ciudad le daba un certificado de ciego. Era un ciego que no tenía nada. Era un ciego que quizás lo habían abandonado la familia. Era un ciego que quizás ya había agotado todos los recursos. Entonces, en este momento, vemos que hay una multitud que sale con Jesús de este lugar. Ahora, cuando se encuentran con este caso, cuando vamos al libro de Juan, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 3. San Juan, capítulo 9, del 1 al 3. ¿Alguien me lo puede leer, por favor?
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En aquel tiempo la creencia era de que alguien había pecado, sus padres o el que tenía la enfermedad. En aquellos tiempos era tan difícil porque era una tradición que había, porque el hermano que sufría o la hermana que sufría eran acusados. ¿Por qué? Porque decían: oh, este hizo un mal, este pecó, este se rebeló contra Dios. Por eso es que ellos eran apartados, y los discípulos creían esto, porque se acercan a Jesús. Cuando ven al ciego, se acercan a Jesús y le hacen la pregunta directamente: ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, la creencia todavía estaba en ellos, creyendo de que era porque por algo que habían hecho. Por eso sigue de allí sigue la lectura, pero no lo vamos a concentrar en ese resto ahora, sino que vamos a seguir leyendo el versos. Vamos a volver al libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer el resto que iniciamos en el 46, donde dice: Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, bendigando, o sea, pidiendo. Estaba junto al camino pidiendo. Ahora, como ya les dije, ¿quién sabe quién lo trajo hasta este lugar? No sabemos. Él amaneció ese día, quizás le pidió ayuda a alguien y le dijo: llévame hasta este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar era un sitio, era un camino donde cruzaba la gente que tenía dinero, porque iban a cambiar hacia la ciudad, iban a hacer negocios a esta ciudad. Entonces él lo hacía con un propósito: para que alguien le diera algo de dinero. Y nos encontramos con la multitud. Ahora vamos a leer el versos 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él pronuncia estas palabras, él antes había escuchado de Jesús, había escuchado que Jesús había venido, había escuchado quizás de los milagros que había hecho, quizás la gente le había contado de cómo Jesucristo hacía los milagros. Entonces el pensamiento de él es: quizás si algún día me encuentro con Jesús, puede hacer algo por mí. Entonces se encuentra. Dice que él escucha a lo lejos, quizás escucha la multitud que viene, y él empieza quizás a preguntar: ¿quién es el que viene? Porque oigo que habla mucha gente. Recuerden que cuando Jesús pasaba por las ciudades, mucha gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Porque hacía milagros, porque les alimentaba, porque los sanaba. Entonces, al estar al lado de Jesús, ellos tenían la seguridad, ¿verdad? No pasaban hambre. Si alguno se enfermaba, ahí mismo Jesús hacía el milagro. ¿Por qué? Porque Jesús quería estar con ellos. Entonces, el versos 48: y muchos le reprendían para que callase. Ahora, miren, la multitud aquí, en vez de hacer ayuda para este hombre, ¿qué hace? Le dice: cállate, no digas nada, deja al maestro que siga en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo este hombre no tenía ningún valor.
ningún valor. Entonces, por eso era que lo tomaban de esta manera, le decían, cállate, no hables. Ahora, quizás estoy hablando para alguna persona que es maltratado, para alguna persona que es humillado, para alguna persona que no encuentra sentido. Quizás la multitud, quizás hay gente que se cree superior a otro, hay gente que humilla a las personas porque tiene un título, porque se cree que tiene poder. Quizás hay personas quizás así, ¿verdad? En el mundo que vivimos vemos tantas cosas, vemos tanto abuso, vemos tantos dueños de trabajo que abusan de sus empleados, vemos tantas cosas. Entonces, en esta ocasión vemos que la multitud le dicen al hombre, cállate, no estorbes al maestro, déjalo que siga. ¿Cómo sigue diciendo el resto? Pero él clamaba mucho más y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hermanos, cuando sabes que tienes la única oportunidad, que no hay más, cuando sabes que tienes que, cuando vas a Cristo, cuando escuchas de Cristo y tienes la última oportunidad, ¿cómo debería de clamar? ¿Cómo debería de reaccionar? Nosotros, ¿cómo deberíamos de reaccionar? ¿Cómo deberíamos de clamar? Oh Jesús, ayúdame. ¿Así? En la necesidad que este hombre tenía, ¿qué era lo que necesitaba? Bueno, la vista, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando alguien es ciego? No puede ver. No se vale por sí mismo. Siempre alguien tiene que guiarlo. Pero hay veces en la iglesia, hay veces que hay ciegos que hay que guiarlos. Hay de todo. Este hombre mayormente necesitaba este milagro, necesitaba tener ese encuentro con el Señor, necesitaba, él se aferró de esa oportunidad que tenía. Se aferró porque no tenía otra opción. ¿Quién sabe cuántas noches había pasado esperando un milagro, siendo ciego de nacimiento? ¿Quién sabe cuántos sufrimientos había pasado en este lugar? ¿Quién sabe cuántas veces había aguantado hambre? ¿Verdad? Entonces, vemos hasta aquí que él empieza a clamar. Y el 49, y entonces Jesús se detuvo, se detiene. Espérense, algo está pasando aquí. Es muy interesante en aquellos tiempos, quizás, ¿qué habrá pensado la multitud cuando Jesús se detiene? Ha de haber pensado, ¿por qué se detiene? ¿Verdad? ¿Por qué se detiene? Mas sin embargo, cuando Jesús los ve, cuando Jesús me mira y cuando Jesús lo mira a usted, algo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque cuando Jesús se detiene para verlo, algo tiene que cambiar. Porque Jesús, cuando lo ve, es porque quiere hacer algo en su vida. Si está en un problema, si está en una necesidad, Él quiere ayudar. Por eso Él se detiene
Entonces Jesús se detiene, ¿verdad? Se detuvo allí. Mandó a llamarle. ¿Y después qué pasó? Al ciego diciéndole: ten confianza, levántate y anda. ¿Quién le dijo esto? Estas palabras se lo dijeron los que iban en el grupo. Recuerden que la multitud de primero le estaban callando. De primero le estaban diciendo: no grites. Pero cuando Jesús da la orden, entonces sale alguien de la multitud y le dice: mira, ten ánimo, ten fe, que el maestro te llama. Hermanos, cómo es el mundo de cambiante, ¿no? En un momento le estaban diciendo: cállate, no digas nada. Y después van y lo buscan y le dicen: hermano, ten fe, ten ánimo. ¿Cómo vemos el cambio? Exacto. Entonces, pero ¿cómo vemos el cambio de las personas del mundo, no? Que en un momento le están diciendo: cállate, y en otro momento le están diciendo: ven, que el maestro te llama. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús lo había visto. Él había visto la necesidad. Él había visto que Él venía a morir por él. Él venía a dar su vida por él. Entonces, él era alguien muy importante para Dios. Él era un hombre de valor. Entonces, el 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En otra versión dice que este hombre saltó, botó capa, botó todo lo que tenía, y este hombre saltó y cayó delante de Jesús. Ahora, qué interesante cuando Jesús te llama, cuando Jesús me llama, ¿verdad? ¿Para qué nos llama? Para que le entreguemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte. Entonces, cuando dice que y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Ahora, miren, hermano, aquí hay varias lecciones muy importantes. Tenemos al ciego, ¿verdad? Está ciego. Jesús no sabía que estaba ciego. Él sabía que estaba ciego. Ahora, ¿por qué le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y es allí donde vemos que Jesús solamente le hubiera dicho: ya, el milagro se hace bien rápido, ¿no? Porque le dice que recobre la vista, ¿verdad? Ahora, el 52. Y Jesús le dijo: vete, que tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y enseguida Jesús, y siguió a Jesús por el camino. Ahí en la otra versión, en el libro de San Juan, dice que Jesucristo, cuando se encontró con él, hizo lodo con la saliva, ¿verdad? Y le puso sobre sus ojos el lodo y lo mandó que se lavara en el estanque del Siloé, que es traducido el enviado. Si usted empieza a leer ese capítulo, se va a dar cuenta de
del milagro que Dios hizo. Ahora, ¿por qué Jesús hace lodo, le untan sus ojos y le dice, ve al estanque? ¿Por qué le dice esto? Hay cosas que el ser humano tiene que hacer. Dios tiene el poder para hacerlo, pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, por eso es que él le está probando su fe. Porque ¿qué hubiera pasado si el ciego se queda ahí y no va? No hubiera hecho el milagro, no se hubiera hecho el milagro. No porque Jesús no tenía el poder, ¿verdad? Ahora, porque nosotros tenemos que decidir ir a Jesús, ir a hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, por eso vemos el caso aquí. Le unta el lodo y le dice, ve al Siloé, ¿verdad? Y lávate. Entonces, cuando seguimos en la otra lectura, podemos descubrir que él va al estanque, dice, se lava y ve. Ahora, ¿qué hace después que ve? Él se pone alegre, contento, salta, corre para Jerusalén, se va para la ciudad, se va para el templo. Al templo va. Cuando usted sigue leyendo San Juan capítulo 9, allí lo encuentra, que él se va contento, se muestra allá, y los que lo ven, los vecinos donde él vive, ¿qué es lo primero que le dicen? Oh, se parece a él. No, yo creo que no es él. Entonces la gente no puede creer este milagro, porque es un hombre que es ciego de nacimiento. Entonces Jesús después se encuentra con él y hay una conversación entre él, porque cuando los escribas y los fariseos le preguntan, ¿quién te hizo ver? Entonces él les dice, fue un hombre que se llamaba Jesús, ¿verdad? Yo le estoy relatando lo que dice allá, San Juan capítulo 9. Un hombre que se llamaba Jesús fue el que hizo lodo, me untó los ojos, me lavé y vi. Relata. Ahí empieza una interrogación entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren acusar a Jesús. Pero este no es el caso, ¿no? El caso es que Jesús, cuando tiene el encuentro personal, la vida del ser humano, la vida tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio. Este hombre incluso tuvo un enfrentamiento con ellos. Y este hombre encontramos en este relato que siguió a Jesús, seguía trabajando. Entonces, al recibir el milagro que necesitaba en la vida, este hombre pudo testificar de las cosas que Jesús había hecho en ese momento. Y no solamente él, muchos milagros que Jesús hizo, la gente andaba contenta, andaba gozosa. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho un milagro en su vida. Ahora, Jesús quiere hacer un milagro en nosotros. No sé cuál sea el problema, cuál sea la enfermedad, cuál sea la dificultad, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que ir, porque no tenemos otra salida, no hay otra opción. No hay nadie más a quien ir. Solamente a Jesús, ¿verdad? Y cuando vamos a Jesús, Él hace el milagro que necesitamos. Cuando le buscamos, cuando los entregamos, cuando tenemos esa relación con Él, nosotros estamos seguros porque estamos bajo sus alas, bajo su protección. Entonces Dios guiará nuestra vida. Vemos este milagro aquí, que quizás usted puede pensar, oh, fue en aquellos tiempos. Claro que fue en aquellos tiempos, pero es el mismo Dios. Hoy, mañana y siempre. Es el mismo que hace milagros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer.
que cuando le pedimos al Señor, Dios obrará. Así es que, mi querido hermano, hermana, en este momento la invitación de Jesús es a que vayamos a Él, es a que lo sigamos a Él, que los entreguemos a Él. No importa cómo está tu vida hoy, no importa lo que estás pasando hoy, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Así es que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de la vida. Gracias porque ha dejado estos mensajes para que nosotros podamos ver su poder. Gracias porque sabemos que usted puede hacer milagros en estos tiempos también. Denos una bendición y bendiga a nuestros hermanos que los van a ver, Señor, por las plataformas, por YouTube. Padre, que usted los pueda bendecir también. Muchísimas gracias por todo lo que provee. Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.